Buenas noches todos y muchas gracias por seguir esta transmisión. Los saluda Armando Gallegos, presidente de GENES. Quiero darles una muy cordial bienvenida a esta conferencia Generando un Círculo Virtuoso, donde planteamos una pregunta clave para nuestro país. ¿Cómo redefinimos la relación entre desarrollo territorial y economía y minería? Se trata de un tema crucial que continuamente ha sido motivo de análisis y reflexión en nuestro país. Y es que continuamente hemos sido testigos de desencuentros, incluso de situaciones de violencia, que involucran a diversas poblaciones de peruanos, autoridades nacionales y regionales, empresas privadas, entre otros. Estos desencuentros nacen principalmente por el descontento de las poblaciones ante la falta de acceso a servicios de primera necesidad. Precisamente en esta sesión organizada por GENES, queremos analizar las oportunidades que brinda la minería para este cierre de brechas sociales, trabajando con un enfoque de desarrollo territorial. Es un placer para nosotros contar con la presencia del ministro de Energía y Minas, el señor Oscar Vera, y del viceministro de Minas, Jaime Chávez Rivas Gálvez. A ellos se suman el especialista sectorial del Banco Interamericano de Desarrollo, Martín Walter, y el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Víctor Gómez. Hacemos extensivas las disculpas del gobernador regional, Roel Sánchez, quien por un contratiempo no podrá acompañarnos en esta ocasión, pero estamos seguros de que podremos contar con su presencia en una futura oportunidad. La participación de las personas que nos acompañan hoy es fundamental. Es ante desafíos como estos, desarrollo territorial, que debemos generar espacios de diálogo con diversos actores sociales, para que todos aportemos nuestras actividades como atender las grandes necesidades de nuestro país. En este momento invito al ministro de Energía y Minas, señor Oscar Vera, a inaugurar la sesión que presentamos hoy. Muchas gracias. Señor Jaime Sánchez Rivas, viceministro de Minas, señor Armando Gallegos, presidente de GENES, señor Víctor Gómez, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, señor Martín Walter, especialista del Banco Interamericano de Desarrollo, señoras, señores presentes, es para mí un honor participar en la inauguración de esta conferencia, denominada Generando un Círculo Virtuoso, ¿no? En nuestra gestión en el Ministerio de Energía y Minas, trabajamos de forma articulada con distintos actores del Estado y el sector privado para destrabar las inversiones y hacer que el país siga siendo atractivo para convocar a más capital que viabilice nuevos proyectos mineros en beneficio de la población. El Perú es un país receptivo de la inversión privada para poner en valor nuestro potencial minero, pero apunta a que puedan operar en nuestro país empresas con altos estándares que desarrollen una minería moderna, que sea sostenible con la población y el ambiente, que contribuya al desarrollo de las comunidades de sus áreas de influencia, mejorando sus capacidades y ayudando a elevar sus estándares de vida. Encontramos en este propósito la receptividad de las empresas y principales operadores mineros, que entienden que la minería en realidad es una importante herramienta que ha permitido encaminar al Perú hacia el crecimiento económico. Por ello, saludamos la realización de este evento convocado por GENES, que nos plantea importantes ideas para seguir avanzando hacia una minería sostenible, donde la viabilización de los proyectos mineros vaya de la mano con el desarrollo del territorio. Esto nos permitirá ir desterrando ideas arraigadas o lugares comunes que persisten en la imagen de una minería depredadora, causante de efectos negativos en el entorno donde opera un proyecto. Es importante lograr abrir nuevos espacios de difusión y diálogo donde exponer que es todo lo contrario, que los avances alcanzados han permitido llegar a una minería moderna que no solamente genera menor impacto ambiental, sino que además hace posible potenciar el resto de actividades económicas tradicionales a partir del fortalecimiento de capacidades, el acceso a nuevas tecnologías
y la sinergia alcanzada entre empresas y comunidades para trazar objetivos comunes. Esto solo será posible en tanto todos los involucrados en la actividad minera alcancemos un consenso óptimo y desarrollemos en conjunto una hoja de vida con objetivos realistas que apunte a involucrar a la población con el desarrollo de un proyecto minero. Que se tenga en claro que la inversión traerá beneficios casi inmediatos con el cierre de brechas, la mejora en la calidad de vida y el acceso a servicios básicos elementales para las comunidades. La visión de desarrollo territorial debe considerar que las regiones son muy heterogéneas, por lo que hay que hablar de zonas y subzonas dentro de la región. Las cadenas de valor tienen que estar asociadas a la ventaja competitiva de cada zona, sea esta agrícola, ganadera, turística, de servicios u otra. Aplaudimos y apoyaremos todo esfuerzo que apunte al desarrollo de proyectos que tengan como principal enfoque el desarrollo humano dentro de su territorio, entendiendo que la minería es una actividad dinamizadora de la economía que puede ayudar a fortalecer a otras actividades productivas, ayudarles a acceder a nuevos mercados, apoyar en el acceso a educación que haga que los jóvenes cuenten con mayores oportunidades. Adicionalmente, esto debe realizarse en paralelo con el desarrollo de las potencialidades de los profesionales a cargo de la administración municipal o regional, de manera que puedan obtener mayores capacidades que contribuyan a un adecuado uso de los recursos generados por la actividad minera. Y de esta manera, esos montos sean invertidos en obras de electrificación, agua, saneamiento, caminos, infraestructura educativa, sanitaria, calefacción, entre otros servicios u obras que traigan beneficios reales a favor de millones de peruanos. La visión de desarrollo territorial debe considerar que las regiones son muy heterogéneas, por lo que hay que hablar de zonas y subzonas dentro de la región. La cadena de valor tiene que estar asociada a ventajas competitivas de cada zona, sea esta agrícola, ganadera, turística, de servicios u otra. Todo ello contribuirá a generar una cadena de valor que traerá beneficios a las regiones y hará posible contar con una nueva generación de personas con formación emprendedora, que esté abierta a nuevas ideas y pueda usar las nuevas tecnologías para contribuir con el bienestar de sus familias y localidades. Confiamos en que el Estado y el sector privado ya estamos comprometidos en este propósito de avanzar hacia una minería moderna con un enfoque de desarrollo territorial. Este es un primer paso que vamos dando con decisión hacia la adecuación de nuevos estándares donde la actividad minera se dirija a generar mayores beneficios para los ciudadanos y el país en su conjunto. Finalmente, quiero a través de ustedes también hacer mención de nuestro pesar para los familiares de los mineros que en un accidente fallecieron hace poco en la ciudad de en la región Arequipa, que son 27, lo cual, queremos darle las condolencias y que nos enluta a toda la familia minera y a la familia peruana. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro, por compartir con nosotros la visión del Ejecutivo sobre este tema tan importante para el desarrollo del país y los conceptos tan interesantes y estructurados que nos ha adelantado. También queremos solidarizarnos con todas las familias que han sido afectadas por este accidente en Arequipa. Esperemos que muy pronto esto se pueda resolver favorablemente. Continuando con la presentación, les hemos traído unos lineamientos de trabajo que hemos establecido en el equipo de Gerents como una propuesta precisamente para el desarrollo territorial. Vamos a compartir una presentación. Luego de mi presentación vamos a dar pase al panel de invitados que nos acompaña hoy para luego cerrar el evento con las palabras del viceministro de Minas. Voy a dar inicio entonces a esta presentación que titula precisamente ¿Cómo afianzar el círculo virtuoso entre el desarrollo territorial y la minería?
Quiero empezar señalando que esta es una gran oportunidad para el país. La economía se está desacelerando en medio de un contexto de una demanda gigantesca para minerales. La oportunidad de poder navegar esa oportunidad creciente, ese nuevo boom minero. El tema es cómo conectamos, y en ese círculo que ustedes ven en la pantalla, cómo conectamos minería con desarrollo territorial, cómo afianzamos ese círculo virtuoso. Ese círculo está trabado en algunas regiones, en otras regiones está funcionando. Y lo que queremos en esta sesión es conversar un poco de cómo darle más fuerza a ese círculo. Y la propuesta que traemos gira alrededor de 3 pilares. Primero, el de visión y hoja de ruta. Segundo, trabajar con el nuevo paradigma de acción de la empresa. Y tercero, con el paquete de políticas públicas. Voy a tratar cada uno de ellos. Empezando con el primero, tenemos que construir una visión compartida sobre el desarrollo territorial y la hoja de ruta correspondiente. Tenemos que establecer o potenciar espacios de diálogo multiactor que existen, esfuerzos combinados de todos los actores en el territorio. Tenemos que desarrollar una visión y entendimiento común del problema entre la empresa, el gobierno regional, los gobiernos locales, la sociedad civil. Tenemos que tener claridad sobre cuál es la ventaja competitiva de la región y cómo se engarza allí la minería. En los territorios mineros, la minería es un gran impulsor de ese desarrollo. Lo que buscamos en esta conversación, vamos a compartir, son maneras de afianzar, de hacer más ágil esa vinculación. Y esto tiene que aterrizar en una hoja de ruta, que no es otra cosa que la explicitación de los temas clave en el territorio y los habilitadores para generar este círculo virtuoso. Y finalmente todo esto se tiene que medir y tenemos que tener estructuras de gobernanza. Un primer reto es visibilizar el impacto de la minería en el bienestar de las regiones mineras. En muchas regiones mineras, donde el producto regional minero puede estar en el 50 o 60%, aún no se aquilata el impulso que tiene la minería. O sea, no se ha incorporado el valor agregado de la minería en la visión de desarrollo regional. Esto se tiene que trabajar, se tiene que conversar, y para ello es necesario analizar el potencial de desarrollo del territorio con minería y sin minería, y ver cuáles son los escenarios que se presentan en cuanto a estándares de vida, a capital humano, en bienestar en la región, en un caso u otro, para de esa manera poder ver el potencial que tiene la minería. Tenemos que entender con más profundidad el impacto de la minería en la economía local. Cada territorio es distinto y tiene puntos de partida diferentes, pero en cada uno de ellos tenemos que hacer un estudio importante, recoger la información que ya en muchos casos existe sobre institucionalidad, población, capital social inicial, ver cómo la minería impacta en mejoras, como ha señalado el ministro, cierre de brechas, mejoras en bienestar, mejores condiciones de vida. Pero el puente, en este gráfico lo vemos, el puente son los habilitadores. Los habilitadores son los mecanismos que van a mover precisamente y van a dinamizar esa vinculación entre la minería y los resultados. Lo que hemos encontrado compartimos con muchos otros analistas, es que esos habilitadores están trabados. La ejecución eficaz del canon, el empleo local, la inversión social de las empresas mineras no está siempre alineada a otras inversiones que va haciendo el Estado o los gobiernos locales. La inversión privada local no puede ser solo inversión minera, la inversión privada local de otras fuentes. Entonces, ese es un primer elemento importantísimo, entender el impacto de la minería en la economía territorial. En este contexto, la minería tiene un rol catalizador y cada etapa del ciclo de vida de la mina es una palanca. Como se dice, dame una palanca y moveré el mundo. Bueno, en este caso la palanca es la exploración, el shock de construcción, la operación, la expansión de la minería. Y finalmente tenemos que anticipar también la etapa en la cual se produzca el cierre. Estas palancas mineras son el rol catalizador y son las que van a permitir ese desarrollo territorial. Entonces, una primera conclusión que sacamos de este análisis es que requerimos una visión de desarrollo territorial que incorpore la minería
en la visión compartida y una hoja de ruta para lograrlo. El segundo pilar es construir sobre el nuevo paradigma de acción de la empresa privada en el territorio. ¿En qué consiste este paradigma? Lo voy a retratar, lo voy a resumir con el propósito de empresas mineras. Voy a dar algunos ejemplos. Este es el propósito de Anglo American, reimaginando la minería para mejorar la vida de las personas. Qué interesante. La empresa pone en el corazón de su negocio mejorar la vida de las personas. Esto es algo nuevo. Esto es algo nuevo, explícito, que ha empezado a aparecer en el mundo en los últimos, yo diría en la última década con fuerza. Y está siendo abrazado por más y más empresas mineras. Por ejemplo, este es el propósito de Newmont: crear valor y mejorar vidas a través de la minería sostenible y responsable. Otra vez, está pensando en el desarrollo territorial. Este es el caso de Las Bambas. Hacemos minería para el progreso. Vean, son 3 empresas, estoy poniendo ejemplos, hay muchas más que ya están trabajando en esta dirección o que se están planteando este propósito. Un propósito es algo importante que la empresa espera alcanzar, no es algo que ya tiene. Y de hecho, estas empresas están trabajando en esa dirección. Hay todavía mucho trabajo que hacer. Son numerosas las empresas que están planteando esto y que están abrazando esto que estamos denominando el nuevo paradigma de desarrollo, donde juntan el objetivo de negocio con el objetivo de construir el desarrollo territorial. Esto también lo está abrazando la Sociedad de Minería y Petróleo. Acá tenemos una expresión: si queremos sobrevivir como industria minera, debemos incorporar al territorio en nuestro modelo de negocio. Esto lo dice el presidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, presente en este foro, el ingeniero Víctor Govis. ¿Qué vemos acá? Que el sector, las empresas mineras han abrazado, y esta es una muy buena noticia, han abrazado el objetivo de contribuir con la mayor eficacia posible al desarrollo territorial. Esto lo hacen como propósito, pero hay una segunda razón, que esto tiene mucho sentido y racionalidad económica. A las empresas les conviene hacerlo desde un punto de vista estrictamente financiero. Cuando uno hace un análisis costo-beneficio, invertir en desarrollo territorial asegura externalidades. Es una manera costo-efectiva muy eficaz para viabilizar la actividad minera. Entonces, hay una justificación estrictamente económica para las inversiones en habilitadores, las inversiones en contribución al desarrollo territorial. Las debilidades institucionales en los territorios crean costos internos significativos para las empresas. Por eso tiene sentido invertir en habilitadores para el desarrollo territorial. Entonces, está en el propósito, es parte de su modelo de negocio y además es algo que tiene sentido. Esa es una excelente noticia. Y las empresas ya están trabajando en esta dirección. Hay brechas, todavía están trabajando en esa dirección, no han alcanzado el propósito, pero están en ese camino. Entonces, la empresa tiene un rol muy importante en crear habilitadores de desarrollo. Por ejemplo, las empresas son las generadoras de canon y regalías que llegan a los gobiernos. Son las que generan, ese es un recurso, por supuesto, público de toda la población, pero las empresas pueden contribuir con una serie de formas a que esa ejecución sea mejor, capacitando a gobiernos regionales, ayudando en el desarrollo de proyectos, en fin, hay muchísimas formas. Otra forma de contribuir es valor compartido, pero con visión de largo plazo. Todas las empresas mineras modernas y de avanzada tienen programas y planes de visión compartido. Lo que ocurre es que no todas están enmarcadas en una visión de largo plazo, porque a veces no hay una visión de largo plazo para la región. Y esa es una carencia que también hay que cubrir. Todas las empresas tienen programas de responsabilidad social empresarial, que también tienen que embarcarse en esa visión macro. Las oportunidades de negocio en la región, en el territorio, deben ser juntadas, las mineras y las no mineras. Cuando hablamos de desarrollo territorial, tenemos que hablar también de los negocios no mineros. Y las regiones tienen que atraer inversión. En otros países uno ve eso, que los gobernadores, los presidentes de gobierno salen en busca de inversiones privadas. Buscan inversión privada minera y no minera. Eso no lo vemos mucho en nuestro país. Qué bueno sería que las regiones estén compitiendo con inversión privada
local y no local, para minería y para otros sectores no mineros. Estos son habilitadores de desarrollo. Obviamente el empleo local y las compras locales que hacen las empresas son otros habilitadores. Entonces, esta es una segunda conclusión que podemos derivar. El sector privado debe impulsar agresivamente el nuevo paradigma de acción en el territorio. Lo están haciendo las principales empresas de avanzada. No solo lo están diciendo, lo están haciendo. Y además, los mecanismos de control interno y de rendición de cuentas y de accountability existen. Estas empresas están empezando a dar cuenta anual de cómo están avanzando en esa dirección, sobre todo algunas que están afiliadas al ICMM. En las memorias de las empresas uno empieza a ver el grado de avance en este objetivo. Entonces, esta es una excelente noticia para el desarrollo territorial. Hay el tercer eje en el cual se tiene que trabajar es el de las políticas públicas, y es por eso tan interesante poder tener en este panel a funcionarios del Estado que justamente están a cargo, como lo ha señalado el ministro al principio de la reunión, en manejar los temas macro, los temas nacionales y también los temas específicos del sector minero. El diagnóstico que hemos hecho muestra que en las políticas públicas importantes para la minería hay una insuficiente atención a lo territorial. ¿A qué nos referimos? Cuando uno analiza los instrumentos de gestión en este campo, la parte territorial no es relevante en la métrica nacional minera. Cuando se habla de la contribución de la minería, hablamos del PBI, 12% o 13% del PBI minero, 60% de las exportaciones, el impacto que hay en la balanza de pagos, etcétera, etcétera. Indicadores excelentes y qué bueno que así sea. Pero no hay métricas de desarrollo territorial y la minería es intrínsecamente una actividad que se desenvuelve en los territorios. Y esa información no existe y revela que no hay suficiente atención a este tema. No solo en Perú, en otros países también se ha encontrado este mismo problema. Cuando uno analiza el plan estratégico sectorial del Ministerio de Energía y Minas, también ahí se nota una débil presencia. Quizás es por la separación de competencias que hay entre el Ministerio para la gran minería y mediana minería y los gobiernos regionales para la minería de pequeña escala. Pero en general no hay una atención a los territorios con la diversidad que se necesita. El ministro ha señalado que hay que diferenciar entre zonas y subzonas dentro del territorio, efectivamente, pero necesitamos métricas, necesitamos planes focalizados. Todo eso está por construirse y hay que hacerlo. Hay que articular vertical y horizontalmente la gestión. Necesitamos, esta es una gran necesidad, una política multisectorial minera. ¿Por qué? Acaba de salir el índice Fraser, en el cual el Perú ha mejorado varias posiciones. Ese índice contiene 15 indicadores. De esos 15 indicadores, solamente 3 están en la esfera del Ministerio de Energía y Minas. Los otros 12 dependen de otros sectores. Entonces, ¿cómo vamos a poder gestionar un sector tan complejo, tan transversal como el minero, que depende de transportes, depende de comercio exterior, depende del MEF, depende de educación? 12 indicadores clave del atractivo de la inversión para el Perú, de la inversión minera para el Perú, dependen de otros sectores. Entonces necesitamos esa política multisectorial con gran prioridad. Cuando solo vemos la dimensión nacional, perdemos una importante parte del proceso de cómo la minería puede contribuir al desarrollo económico de los territorios. Por eso es que estamos planteando que esa es la causa raíz de muchos conflictos, porque estamos mirando en la parte nacional, pero no estamos entendiendo lo que está sucediendo en los territorios con la suficiente granularidad y con la institucionalidad y con los recursos que esto amerita. Por ejemplo, el tema de los impactos acumulativos en el territorio. Este es el caso de Cajamarca. Va a recibir $17.000 millones de inversión, con proyectos como Galeno, Michiquillay, La Granja, Yanacocha Sulfuros, entre otros. Ya hay inversión actual en Cajamarca, ¿cierto? Ya hay. Está Golfix y están otras empresas más operando. Los efectos acumulativos precisamente son esos efectos que se van dando cuando hay varios proyectos sobre el mismo territorio. Esto hay que abordarlo de manera articulada, de manera conjunta.
no dejar que esto ocurra y que las circunstancias se den, que se han dado en otros casos, ¿no? Los efectos acumulativos son favorables y también son desfavorables y tienen que gestionarse. Este es un tema que llamamos poco atendido. Otros temas referidos al territorio que podemos denominar huérfanos. ¿Por qué huérfanos? Porque hasta este momento no tienen una atención debida. Son temas con poca atención. Uno de ellos es el tema de migración y movilidad espacial. La minería genera movimientos, pero hay que entender esos movimientos y hay que gestionar y hay que tener políticas para potenciar adecuadamente esos flujos y que mejoren también las condiciones de vida. Cuando empieza una mina, llega nueva población y sale población, con diferentes niveles adquisitivos, con diferentes niveles de educación y diferentes expectativas. El tema de migración y movilidad espacial requiere mucho análisis, requiere políticas públicas, requiere trabajo conjunto. Otro aspecto que requiere trabajo conjunto es el tema de la desigualdad. Justamente la migración y la movilidad espacial genera desigualdad. ¿Es eso malo? No es malo, es un dato, pero hay que ver cómo se gestiona esa desigualdad. Los distritos mineros reciben canon, los no mineros en general no. Otros no mineros, por la concentración demográfica que tienen, reciben mucho canon. Entonces se introduce desigualdad entre territorios. Se introduce también desigualdad en la población, entre la gente que trabaja para la minería y la gente que no trabaja para la minería. ¿Cómo enfrentamos esto? No podemos dejar de atenderlo. Tiene que estar sobre la mesa y tiene que ser parte de la gestión pública. Hemos hecho acá en Jerez y en varias instituciones académicas estudios para medir empíricamente el impacto de la minería en el bienestar y en los distritos mineros y no mineros. Hay varios estudios bien interesantes, econométricos, para responder a esa pregunta. ¿Cuál es el impacto que viene teniendo la minería sobre el bienestar y el desarrollo? La evidencia empírica muestra contundentemente que la minería ha contribuido a mejorar el índice de desarrollo humano, el ingreso y la reducción de la pobreza. Hay evidencia abundante. Es un estudio que estamos haciendo acá en Jerez con Arturo Vázquez, por ejemplo, que pronto vamos a presentar algunos resultados que evidencian esto para el año 2007 y el 2017. Y comparando ambos momentos. También encontramos resultados mixtos en lo que se refiere a cierre de brechas. En algunos casos sí se están cerrando algunas brechas, pero varios indicadores vinculados a necesidades básicas insatisfechas no se mueven, a pesar de que hay mucha actividad minera, y hay canon, y hay inversión. Sin embargo, algunos indicadores no se mueven. Hay que entender por qué está ocurriendo allí. Muy bien. En este marco, necesitamos una política pública sobre desarrollo territorial y minería. ¿Qué debemos hacer? Proponemos que deberíamos tener una política pública para lograr resultados en objetivos de desarrollo en el territorio nacional y dentro de cada región o territorio minero. El análisis territorial, y lo ha dicho bien el ministro, y en varios foros se ha discutido esto, no significa quedarse solo con lo micro. Una unidad de análisis relevante es el territorio nacional. La otra son los territorios regionales. La política sobre desarrollo territorial tiene que conjugar ambos niveles, el nivel nacional y el nivel territorial, si no, no caminan. Cada territorio tiene condiciones diferentes. Entonces, para mirar el nivel nacional, debemos hacer el análisis de la economía peruana en su conjunto dentro de las cadenas globales de valor, una mirada del territorio nacional. Y ahí salen a reducir ventajas competitivas del Perú en agroindustria, en turismo, en minería y en otros sectores más, aunque con menor intensidad. ¿Cómo es en ese marco general es que tenemos que diseñar las políticas de desarrollo territorial nacionales y también territoriales? Por eso es que planteamos que debemos trabajar el territorio, la gestión territorial con el desarrollo nacional como un todo, así como sus regiones. La política pública debe tener intervenciones para superar cuellos de botella en cada región, desbloquear el potencial específico de cada región, pero en el marco de un modelo nacional de desarrollo territorial impulsado por la minería, que es uno de los grandes impulsores, y conectado con los otros impulsores, como puede ser agroindustria, puede ser turismo,
turismo y puede ser la industria manufacturera también con un gran impacto laboral, por ejemplo. Entonces, tenemos que pensar en polos nacionales y polos regionales de crecimiento, considerar no solo las áreas mineras, sino abarcar e integrar todo el territorio nacional. Entonces, esto es importante. Necesitamos una política pública sobre desarrollo territorial y mineral que conjugue varios niveles de análisis. Hemos hablado de nacional y regional. Hay locales y hay subzonas dentro de cada territorio también que tienen que ser atendidas. Cuando uno analiza con más detalle los temas recurrentes en política de desarrollo territorial, como lo ha hecho el ILPES, por ejemplo, en unos estudios muy interesantes, muestro acá lo que ha encontrado el ILPES en América del Sur, comparando países de América del Sur. Políticas existen abundantemente, pero no están articuladas en temas de ordenamiento territorial, en gestión ambiental, en desarrollo rural, en potencialidades de las economías locales, en desarrollo urbano, en infraestructura, en gestión de riesgos y desastres, en coordinación multinivel, en capacidades locales. ¿Pero qué encontramos? Todas estas son políticas con impacto sobre la minería, pero no están integradas. Por eso es que necesitamos lo que estamos planteando, una política nacional minera que ordene justamente todo este desarrollo alrededor de las ventajas territoriales que tiene el país en este tema, junto con las que existen en otros sectores, por supuesto. Entonces, la tercera conclusión, y con esto ya cierro esta presentación, es que requerimos un paquete potente de políticas públicas con impacto en la minería para impulsar el desarrollo territorial. Habíamos empezado esta presentación haciéndonos esta pregunta: ¿cómo afianzar el círculo virtuoso sobre el desarrollo territorial? Planteamos, proponemos trabajar en estos tres ejes: visión y hoja de ruta, nuevo paradigma de la acción de la empresa y este paquete de política pública. Con esto habremos conectado minería y desarrollo territorial de manera sostenible y, por supuesto, estaremos trabajando con los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias. Culminada esta presentación, agradecemos mucho su atención. Estos son los lineamientos que proponemos desde GENES para trabajar con el enfoque de desarrollo territorial en los ámbitos donde se desarrolla la minería. Seguidamente quiero dar pase al segmento de panel de nuestra sesión. Para ello contaremos, como lo hemos señalado al principio, de expertos, especialistas y profesionales de mucha experiencia que contribuirán con sus conocimientos y su trayectoria, tanto a nivel internacional como nacional, a discutir y fortalecer estas propuestas que hemos adelantado hoy. Como mencioné previamente, nos acompañan el presidente de la Sociedad de Minería y Petróleo, el ingeniero Víctor Gómez, y el especialista sectorial del BID, Martín Walker. Cada uno de ellos tendrá 2 rondas de intervención, de más o menos 8 minutos cada una, y sin más preámbulos, cedo la palabra al ingeniero Víctor Gómez y luego al señor Martín Walker. Adelante. Armando, muchas gracias y feliz también de estar en este ambiente híbrido, ¿no? Es un hito importante, entiendo, en la organización de GENES. Yo quisiera hacer un primer comentario en el sentido, como bien lo dijiste, es el territorio, no solamente es el ámbito propiamente minero, o de un proyecto de hidrocarburos, un proyecto energético, sino tiene que entenderse el concepto territorial en un concepto global. Y ahí me permito detener y un poco poner en contexto a Perú. Perú es un territorio que obviamente tiene acceso marítimo muy fácil, de bajo costo, a las 2 principales economías del mundo, Estados Unidos y China. Pero Perú es un territorio ocupado por solo 33 millones de peruanos, que es menos del 0.5% de la población total. Y además, nuestra economía, unos redondos 220 billones de PBI, es casi equivalente a 2,5% de la economía global. Y claramente eso que nos dice que tenemos que tener en nuestra mirada una mirada exportadora. Una mirada es en el sentido qué oferta como territorio le puedo ofrecer a ese gran mercado que existe fuera y del cual somos parte como globo terráqueo. Y entrando al detalle del territorio peruano, una segunda mirada es entender que somos un territorio extenso, pero con una densidad demográfica dispar. En la zona urbana vive aproximadamente el 60-65% de la población total.
Entonces, claramente, hay territorios altoandinos y hay territorios amazónicos de baja densidad poblacional, muchos de ellos con un potencial productivo muy interesante, con una oferta eventualmente potencial muy interesante, pero que sin embargo tiene el gran desafío de estar ubicado en sitios remotos. Y entonces, y ahí hago la ligación con la inversión minera. Sin duda la inversión minera, como es la inversión de hidrocarburos y la misma energética, son negocios en los cuales se desarrolla una logística que integra espacios costeros, espacios altoandinos, porque en el caso de hidrocarburos, al igual que el caso minero, siempre hay una oferta exportadora, y la oferta exportadora nos lleva digamos, a la costa. Entonces, en esa mirada integral y completa, tenemos que pensar cómo insertamos el plan de desarrollo minero como parte del desarrollo y de todo el potencial que como país podemos ofrecer. Y de esa manera tener una ligación más clara, mucho más clara en el círculo virtuoso que es el tema de esta reunión. Esa sería mi primera intervención, Armando. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Continuemos, por favor, con Martín. Gracias, Armando. Primero que nada, buenas noches. Es un honor para mí formar parte de esta conversación. Para quienes no me conocen, soy funcionario del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que es una institución que hace más de 60 años apoya esfuerzos por mejorar la calidad de vida en América Latina y el Caribe. Ofrecemos asistencia técnica y apoyo financiero a los países de la región, e intentamos poner a disposición conocimiento técnico para apoyar iniciativas y proyectos estratégicos de los países, del sector público, pero también con financiamiento al sector privado. Y nuestro objetivo, digamos, nuestra razón de ser, es la reducción de la pobreza y la desigualdad, promoviendo el desarrollo de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Y somos uno de los primeros agentes de financiamiento del Perú, y en ese contexto financiamos proyectos en áreas prioritarias como inclusión social, desarrollo rural y agricultura, vivienda, cambio climático, gestión de desastres naturales, agua, saneamiento y otros tantos. Entonces, nuestro enfoque en general parte del desarrollo, y el desarrollo entendido en su concepto amplio, digo, a nivel nacional, a nivel subnacional, y enfocado en la reducción de brechas de acceso a servicios de infraestructura y de desarrollo humano. Y en este contexto mi trabajo dentro del BID es ver cuál es el rol que juega la minería y acompañar los proyectos de la cartera de minería en este ámbito de proyectos más amplios que apoya el banco. Creo que uno de los primeros puntos que me parece importante, y es un poco reacciona a la presentación que vienes de realizar, Armando, es trabajamos sobre algunas ambigüedades conceptuales que me parece importante. Hablamos de minería como si hubiese una sola minería, y hay muchas. Y creo que eso es una fortaleza en el caso del Perú. Cuando comparas el desarrollo del sector minero con otros países de América Latina y el Caribe, tienes en Perú un sector minero polimetálico, tienes un sector minero que se constituye sobre una diversidad de productos y diversidad de formas de trabajar, una diversidad de tipos de empresas, no solamente grandes, tienes medianas, tienes pequeñas, tienes formales, tienes informales y tienes ilegales. Entonces, creo que dentro del concepto de minería y hablar desde la vinculación de minería con desarrollo territorial nos obliga, así como hablamos de distintas escalas de trabajo a nivel nacional, a nivel subnacional y demás, también pensar en los distintos tipos de minería, distintas prácticas dentro de la minería, porque dentro de la minería se esconden muchas formas de hacer cosas. Pero también se esconde a la hora de hablar de territorios y de minería distintas formas de vinculación de la actividad con la economía. Tienes por un lado la que todo el mundo conoce, que es canon sobre canon, regalías, pago de tributos, y tienes otra mucho más directa, que es adquisición de bienes y servicios en el territorio, y también adquisición de bienes y servicios no vinculados con la minería directamente, sino que son inversiones de triple impacto, son inversiones de fomento social, de fomento de buenas relaciones, de buenos vecinos, si tú quieres, con las comunidades y en los lugares, y con las personas que se vinculan con
la actividad, pero también en los territorios. Entonces, primero, desambiguar un poquito el concepto de minería me parece tremendamente importante. Y por otro lado, también desambiguar el concepto de políticas. Comparto absolutamente la idea de la necesidad de una visión estratégica compartida y de instrumentos de política que coincidan con estos consensos construidos entre los distintos actores y distintas voces de incidencia e incididos por la actividad minera. Pero también me parece importante adjuntar al concepto de buenas políticas, de buenos papeles, de buen andamiaje institucional, el componente de capacidades, porque muchas veces ahí se esconde el desafío. Cuando miramos la situación presupuestal de muchos de los gobiernos regionales, no es por una falta de recursos, no es por una falta de buenas ideas para proyectos para promover el desarrollo, son dificultades en la capacidad de hacer realidad esos proyectos. Entonces aparecen otros instrumentos, como obras por impuestos, aparecen otros mecanismos como distintas unidades especializadas para el desarrollo de algunos proyectos en algunas áreas específicas, pero también nos encontramos con la realidad de la gestión pública, digamos, que es transformar recursos en proyectos, sorteando todo tipo de complejidades administrativas y burocráticas. Esto es algo que le ocurre a las empresas mineras cuando tienen que conseguir sus permisos, pero también a los implementadores de políticas que son los responsables de hacer estos proyectos. No me quiero extender mucho sobre esto, pero sí lo que creo es que Perú tiene que construir sobre sus fortalezas, y creo que hay muchas. Les mencionaba esto de la diversidad de la actividad económica, la riqueza de las experiencias buenas y no tan buenas en vincular la actividad minera con el desarrollo territorial, y hacer un ejercicio un poquito más sano de intercambio de experiencias, porque también vemos que se suelen construir silos respecto de buenas experiencias, porque nadie quiere que les embarren la cancha, hablando un poquito coloquialmente. Y me parece que es importante que a la hora de hablar de desarrollo territorial, el desarrollo esté en el centro de la conversación. Y la minería, como otros sectores productivos absolutamente importantes, motorizadores, centrales absolutamente, pero no únicos, forman parte de esa conversación. Entonces, para resumir una intervención un poquito desordenada, me parece importante, y comparto con ustedes la necesidad de ir desagregando situaciones, aprovechando en esa riqueza de situaciones buenas experiencias que se pueden implementar en distintos lugares, enfocar en las necesidades no solamente de contener buenas políticas robustas, estratégicas, con buenos indicadores de largo plazo, sino también en un fortalecimiento muy genuino y concreto de las condiciones para que se implementen esas políticas, que creo que es la principal debilidad hoy en Perú. Y finalmente, encontrar mecanismos a partir de los cuales la minería no sea responsable de las falencias o de las brechas que presentan el resto de los actores en el territorio, sean públicos y sean de los otros, para dar cuenta del aumento de la necesidad de competitividad de las actividades económicas locales, de la necesidad de diversificar la matriz productiva y de seguir construyendo bases para el crecimiento sostenible. Muchas gracias, Martín. Hemos adelantado una primera ronda de intervenciones. Como está previsto, vamos a tener una segunda ronda de intervenciones y luego vamos a hacer algunas preguntas, tanto del público como las que se generen en el mismo debate. Continuamos entonces. Gracias Armando. Quisiera empezar un poco tomando el ejemplo de Martín, hablándoles un pocos minutos sobre la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo. Este 22 de mayo cumplimos 127 años de fundados y obviamente somos una asociación, un gremio empresarial que agrupa a 150 empresas en el Perú, empresas mineras, empresas de hidrocarburos, empresas de energía, que en conjunto representan casi el 80% del PBI nacional. Esa es la relevancia. Y como bien lo ha expresado en su presentación Armando, en ese espacio que la Sociedad de Minería, obviamente queremos esa reflexión llevarla a la mejora del Estado, a la mejora de toda la población. Nos ha llevado a dos grandes reflexiones. Una de ellas es cómo ser más activos en las políticas públicas, cómo participar en resolver una suerte de nudo gordiano que es mejorar nuestra gestión pública. Martín ha mencionado obra por impuestos, hay también otra figura que es asociación público-privada,
pero yo creo que yo les llamo puentes, ¿no? Porque al final del día lo que requerimos es una gestión pública madura. Y el Perú lo ha logrado en algunos aspectos. Tenemos un Banco Central de Reserva, tenemos un Ministerio de Economía y Finanzas, tenemos un ente recaudador que es SUNAT, que yo diría son tres grandes, pueden haber otros, pero son tres grandes ejemplos de la gestión pública de calidad, si es posible. Pero esa gestión pública de calidad tenemos que llevarla a las regiones, tenemos que llevarlas a las provincias y a los distritos, porque ese es el mandato. Es decir, nuestra ley de regionalización, que tiene un poco más de 20 años, nos obliga a eso, a lograr de que esa descentralización genere capacidades de gestión pública y que finalmente el ciudadano reciba servicios públicos de calidad. Si eso no se logra, y es un poco nuestra hipótesis, si eso no se logra, hay un desencuentro entre la población y la promoción de la actividad minera. No encuentran la correlación directa y por lo tanto, y eso es humano, busca soluciones más de corto plazo. Eso creemos nosotros, nuestra hipótesis de trabajo de alguna manera explica los actos o las acciones de violencia que hemos vivido en los últimos años. Un segundo punto que quiero también tratar y vincularlo a la actividad de la sociedad minería es la que ha mencionado Martín. Es cierto, en la industria minera en el Perú tiene una larga tradición, y esa larga tradición se basa obviamente en la riqueza geológica de los Andes, y tenemos un portafolio de operaciones de pequeña minería, mediana minería y gran minería. Ese mundo polimetálico, eso ha creado un ecosistema de proveedores de bienes y servicios, contratistas, es muy rico y es un atributo muy valioso cuando uno mira y compara a Perú con otras jurisdicciones, pero los desafíos todavía están presentes, ¿no? Uno de ellos es esa minería aurífera, sobre todo, que es informal, que se está formalizando y que hay un sector que además de informal es ilegal y hemos además tenido problemas de criminalidad asociados a eso. En ese sentido, como Sociedad de Minería también estamos haciendo la reflexión de ese tema y esperamos llegar a septiembre a este evento de Perumín con una propuesta concreta. Igual, en el Perú, el intento de formalizar esta industria aurífera, artesanal, le llaman otros le llaman informal, ya tiene más de 20 años y ha tenido un foco demasiado, creemos nosotros, muy sesgado hacia el tema de trámite, de procedimientos administrativos. Y creo que lo que se requiere es entender la cadena productiva y tratar de que, creando una propuesta con incentivos económicos que lleguen a mayor productividad, la mayor productividad logre generar una gran ola de formalización. Porque la formalización, entendamos, tiene mayores costos. Y la formalización se va a lograr, creemos nosotros, si logramos tener los incentivos económicos correctos. Dicho esto, quisiera redondear la idea de que el desarrollo territorial es clave en el Perú cuando uno mira su portafolio de crecimiento. El Ministerio de Energía tiene estas cifras, más de 50.000 millones de dólares de proyectos mineros, de los cuales 70%, más de 30.000 millones de dólares son proyectos de cobre. ¿Y por qué menciono el cobre? Porque por el lado de la tendencia en el mundo, de la demanda del mundo, el cobre es un metal que se requiere para el cambio de la matriz energética del mundo. Por un lado, eso es muy positivo. Y por otro lado, desde el punto de vista geológico, los proyectos de cobre son por esencia de larga vida. Y eso quiere decir que si el Perú los desarrolla, va a tener una planificación fiscal de largo aliento. Y eso es lo que se requiere en un país, en general, en cualquier entidad, si yo quiero tener un plan de desarrollo bien sustentado, bien fundado. Y entonces, por eso que mencionamos en la Sociedad de Minería, que el insertar en los planes de desarrollo de los proyectos mineros, dentro de los planes de desarrollo de los territorios, y finalmente dentro del plan de desarrollo del país, es fundamental. Y estamos en ese esfuerzo en hacerlo muy bien, muy visible, y comprendido, y esperamos también que sea, compartido y consensuado con todos. Gracias, hermano. Gracias, Víctor. Continuamos con Martín, por favor. Gracias. Y quiero recoger un
un elemento muy importante que viene de mencionar Víctor. Nos encontramos frente a una enorme responsabilidad, quiero decir, no solo oportunidad, responsabilidad, porque efectivamente los recursos naturales del Perú van a ser fundamentales para la transición energética global, para el cumplimiento de las metas climáticas globales. El cobre, a diferencia de otros metales, no es fácilmente sustituible por su rol en las tecnologías que necesitamos para la transición, en los motores eléctricos, en la electrificación a seca, digamos. Y eso me lleva a pensar en dos aspectos, vinculados directamente con el desarrollo territorial. Experimentamos en poco más de la primera década de este siglo un boom de precios, vinculados con la expansión china, con una reconfiguración del comercio internacional, que estuvo aparejado por ingresos extraordinarios para los países productores de minerales, de materias primas, que fue aprovechado de distintas formas por los distintos países. En algunos casos para terminar de apuntalar políticas macroeconómicas responsables, en el caso de Perú, en el caso de otros países los dejo sospechar en cuál pienso, con un poquito menos de éxito. Junto con esos procesos de ingreso extraordinario, vamos a decir, vinculado con este ciclo de precios, también se dieron procesos de reforma, por un lado fiscal, por otro lado de gobernanza de los recursos naturales, en los cuales se transfirieron roles y funciones incrementalmente ampliadas a gobiernos subnacionales que no necesariamente contaban con todos los instrumentos para ejercer su rol y nuevas responsabilidades plenamente. Nos encontramos frente a un nuevo escenario de oportunidad de crecimiento. Tal vez es un poquito pronto para hablar de superciclo de precios, pero proyecciones de demanda así lo indican. Y junto con ellos, presiones por acelerar las inversiones, por aumentar los niveles de producción y productividad. Entonces, lo que me parece absolutamente fundamental es que no olvidemos las lecciones aprendidas de los últimos 20 años, pero de los anteriores también, a la hora de pensar estrategias para el desarrollo territorial. Dejar de lado vinculaciones transaccionales para pensar en mecanismos enfocados en la construcción de valor compartido y de crecimiento sostenido y diversificado, me parece absolutamente fundamental. Necesitamos un paquete de políticas robustas, como dice Armando, por supuesto, y también adecuada ejecución por los que son responsables de esos distintos roles y funciones. Eso me parece absolutamente indispensable. Y en ese contexto, también prepararnos para lo que sigue. Muchos de los proyectos, tal vez no los de cobre, como decía Víctor, pero sí los otros, van a también enfrentar fases de cierre, y junto con las fases de cierre, procesos de decrecimiento o de golpe bastante importante al desarrollo económico territorial. Lo hemos visto en muchos países de la región, y hay que tener un mecanismo y distintos instrumentos para construir esa resiliencia territorial que se construya en aspectos no vinculados directamente con la minería. Los recursos de la minería son aquellos que van a permitir construir estos andamiajes en los ecosistemas productivos territoriales más fuertes. Y por eso es tan importante el rol de la minería para acercar oportunidades de desarrollo a regiones rurales, a regiones remotas, pero también para generar las condiciones para que la minería no sea el único mecanismo y el único sostén del desarrollo económico de esa región. Política sí, implementación también, y construcción sobre los aprendizajes y buenas prácticas. Y en ese sentido, identificar áreas de riesgo. Hay distintas modalidades de la minería, se habló recién que tienen que formalizarse, que tienen que terminar de constituirse dentro de la legalidad, y eso es absolutamente indispensable para también separar entre minerías, y cuando se hable de minería, hablemos de la minería responsable, la minería comprometida, la minería regulada, la minería que paga impuestos, y se separe con mayor claridad de esta otra minería,
que poco tiene que ver con las buenas prácticas y con lo que nosotros queremos que es el desarrollo sostenible. Pero que también se vincula con dinámicas de desarrollo territorial, con dinámicas de política, con recursos tremendamente importantes que tampoco podemos desestimar. No es que el día de mañana podamos, por más que sea lo correcto y lo que hay que hacer procesos de interdicción de la minería ilegal, porque es muy difícil si no construimos mecanismos e incentivos alternativos, que solamente con represión se pueda detener la minería ilegal. Tenemos que encontrar mecanismos alternativos, mecanismos fuertes y alternativas para el desarrollo territorial en estas regiones que nos permita construir las bases del desarrollo sostenible. Y los quiero dejar con una última reflexión por este punto que tiene que ver con... He tenido la suerte de dialogar con con distintas empresas mineras en América Latina y Caribe, en visitar y ver sus prácticas de gestión social y las distintas formas que tienen de interpretar cómo hacer desarrollo en los territorios donde ocurren, vinculado a la actividad y también por separado. Y si hay algo que creo que todavía es un enorme desafío, es primero en cómo aprovechar las nuevas herramientas que están disponibles de tecnologías, desde nuevas herramientas tecnológicas, nuevas herramientas de vinculación, para encontrar nuevas formas de vincularse con los entornos. Esto, yo sé que para quienes trabajan en el territorio puede parecer un poquito ajeno, porque la realidad de la calle o la realidad del campo es mucho más dura que lo que se puede decir en un Zoom. Pero sí creo que hay enormes oportunidades para la innovación y para la transformación social en los territorios, apalancándonos en nuevas tecnologías, nuevas herramientas, y creo que a veces estamos todavía en el sector minero un pasito atrás de lo que podría ser. Y en ese sentido la colaboración transversal de las empresas del sector privado y a través de entidades como el gremio, como la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, me parece que es absolutamente crucial para construir sobre buenas prácticas, para innovar, para pensar fuera de la caja y para construir soluciones que si lo pensamos son las mismas soluciones que estamos buscando de los tiempos de la colonia. Es como vinculamos nuestra riqueza en la dotación de recursos naturales para mejorarle la vida a la gente que vive en nuestros países. Eso es todo, Armando. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas. Nos han tocado temas de gran relevancia. Quisiéramos hacerles algunas preguntas sobre varios de los temas tocados, ¿no? Una primera pregunta que quisiera dirigir a Víctor es, nos has hablado de esa visión de desarrollo territorial, de cómo insertar al Perú en estas cadenas globales, lo cual es muy interesante. La pregunta que quisiera hacerte es, ¿y cómo articulamos esa visión general, que es la visión del territorio a nivel nacional, con las diferentes visiones de desarrollo territorial, donde la unidad de análisis ya no es el país, sino es una región o una zona de influencia minera, ¿no? ¿Cómo lograr esa articulación desde tu punto de vista? Sí, te agradezco la pregunta, Armando, es parte de esta reflexión, ¿no? Si uno mira, como decía, el Perú, y lo mira, digamos, trata de simplificarlo, tenemos tres grandes regiones. Una región costera, digamos, de mucha densidad poblacional, una franja, obviamente, donde solamente en los cortes, en las quebradas, donde hay ríos, hay actividad agrícola. Felizmente es una actividad agrícola cada vez más agroexportadora. Tenemos la zona altoandina, muy agreste, donde nuevamente las zonas agrícolas son los valles interandinos, y ahí está el potencial minero, ahí está el potencial hidroeléctrico, y después una tercera zona, que es la zona amazónica, donde se ha destacado por muchos años en actividades de petróleo y gas, ¿no? Y donde también lamentablemente hay una actividad aurífera informal. Entonces, si uno mira ese territorio, y uno claramente, como dije al inicio, tiene una mirada exportadora, lo que tiene que ver es transversalmente a estas tres grandes regiones, cómo integramos los espacios de manera transversal, porque tenemos, por la población que tenemos, no podemos pensar que podemos tener un desarrollo autárquico, ¿no? Un desarrollo al interior. Tenemos que tener una mirada exportadora, y eso requiere
nuevamente corredores económicos. Y esos corredores económicos son transversales y es un concepto que deberíamos poder transmitir a todos aquellos que toman decisiones públicas. Y de esa manera podemos integrar más de una región, y podemos integrar más de un territorio, y no necesariamente minería, pero como insisto, hay potenciales exportadores muy significativos que no se desarrollan por la falta de una logística robusta. Y eso requiere una mirada, como dije, territorial, pero no solamente, como bien me lo planteas, no puntualmente donde está el proyecto minero, sino una mirada más amplia que nos permita mirar y ver cuál es la oferta exportadora en ese corredor económico. Eso es lo que aspiramos, y ahí, con esa visión, nuevamente, ahí se inserta claramente el concepto cómo la minería desarrolla infraestructura vial, infraestructura energética, internet, y cómo logra, vía esa logística de ingreso y de salida, catalizar el desarrollo de esa zona económica. Si eso logramos imbuirlo en la planificación de todos los que toman decisiones públicas o políticas públicas, creo que habremos logrado el objetivo. Gracias, Víctor. Creo que esa mirada donde integremos el territorio nacional, el potencial de desarrollo del país, con el potencial de desarrollo de cada territorio heterogéneo, y lograr el concierto de estas iniciativas es fundamental. A veces el desarrollo territorial solo se focaliza en el tema regional, y la gestión minera solo se está localizando en el tema macro. Entonces tenemos que conectar. Nuestro discurso de análisis de la minería, lo que escuchamos, es la gran fortaleza macroeconómica que ha impulsado, pero falta esa conexión con la dimensión territorial, como la que nos está mostrando, haciendo ver Víctor con su reflexión. Quisiera hacer una pregunta a Martín. Nos has hablado, con la mirada tan ventajosa que tienes de poder mirar diferentes realidades, nos has hablado de las fortalezas que tiene el Perú desde sus condiciones mineras. ¿Podrías elaborar un poco más cuáles son las 2, 3 principales fortalezas que tú ves en el Perú, en su industria minera, para construir sobre ellas, y cómo las conectarías con el desarrollo territorial? Sí, claro. Las fortalezas del sector minero de Perú son fáciles de identificar. Primero, disponen de una riqueza geológica privilegiada, y han logrado constituir sobre esa riqueza privilegiada una industria minera de nivel internacional. Han logrado atraer a las principales empresas mineras del mundo, pero también han logrado constituir empresas nacionales sobre esas riquezas. No hay muchos casos en América Latina y el Caribe que hayan logrado constituir un entramado de empresas nacionales e internacionales tan sólido. Yo siempre menciono el caso de Chile. Chile es un país productor de cobre enormemente importante, uno de los principales productores del mundo, y la mesa del 85-90% de la producción de cobre de Chile entra en una sala con una mesa larga de 20-30 sillas. Eso en el Perú es impensable. Entonces se ha constituido un sector minero diverso, rico en experiencias, rico en talento, rico en conocimiento, rico en diversidad también. Las condiciones en las cuales se ha desarrollado la minería peruana son enormemente diversas y enormemente complejas desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental. Entonces, creo que hay un conocimiento implícito en el negocio minero en el Perú que todavía no ha sido capitalizado del todo. Para la internacionalización de este conocimiento y para constituir o terminar de constituir más plenamente todas las oportunidades de construcción de valor agregado en torno a la actividad minera. Aguas arriba principalmente,
a través de la provisión de bienes y servicios en torno a la producción con conocimiento, talento y capital peruano, pero también aguas abajo, en las distintas formas de construcción de valor adicional sobre la producción primaria peruana. Tal vez no sea el caso del concentrado de cobre, que te seguirá conveniendo llevarlo a China, pero hay muchos otros minerales sobre los que se puede construir. Y eso es patrimonio cultural, es patrimonio identitario del Perú, que creo que es una enorme ventaja que tiene el Perú. El Perú es un país minero históricamente y puede construir sobre eso. No es un país que se tiene que descubrir minero y tiene que explicar lo que es la minería. La minería forma parte del ADN del Perú y creo que es algo tremendamente valioso. Pero no me quiero quedar en estas generalidades, quiero ir un poquito más a detalle. La minería del Perú ha aprendido por las malas también. Se ha enfrentado y se sigue enfrentando enorme cantidad de conflictos y ha construido una rica institucionalidad en torno a estas complejidades. La sofisticación del conocimiento, de los facilitadores, por ejemplo, del diálogo intercultural, en Perú no existe a nivel regional en torno a sectores industriales. Son cosas que a veces pasan de lado, pero realmente la riqueza, la comprensión de estos desafíos en términos prácticos que tiene el Perú no existe en muchos países de la región, y son absolutamente necesarios en los otros países de la región que estarían dispuestos a pagar buen dinero por tener esos conocimientos. Se aprendieron por las malas, pero ahí están. Y finalmente, no quiero repetir los conceptos de Víctor, pero tienes algunas ventajas desde el punto de vista geográfico y de conectividad y de relaciones comerciales con el mundo que realmente son envidiables también. O sea, las condiciones para conectarte y comerciar con el mundo también son particularmente favorables. Entonces, tienes la mesa servida, tienes instituciones fuertes, tienes tradiciones fuertes, tienes conocimiento instalado, tienes talento y capital humano, realmente tienes sobre lo que construir un nuevo siglo realmente de progreso y bienestar para todos los peruanos y las peruanas. Gracias, Martín. Sí, la visión que nos haces es muy interesante y vista con la ventaja que tienes tú de una mirada panorámica y desde fuera, ¿no? Nos haces ver y comprender con más claridad esas grandes riquezas que tiene el Perú. Y lo que nos has señalado nos ayuda mucho a comprender cómo puede ayudarnos al desarrollo, la vinculación entre la minería y el desarrollo a nivel nacional. Permíteme una pregunta, y ese mismo conocimiento, esas mismas fortalezas, ¿cómo la verías tú en la unidad de análisis territorial o regional? Porque todo lo que has dicho nos puede ayudar a un plan estratégico nacional de desarrollo fundado en cimientos de la minería y otros sectores, por supuesto. Pero, y la dimensión territorial, regional, ¿cómo la ves tú desde el BIT? La actividad minera como motor del desarrollo territorial es algo que ya has mencionado y es algo de lo que ya hemos hablado. Y es algo que se ve en los territorios. Mencionabas recientemente el caso de Cajamarca, una región que tiene enormes desafíos para el cierre de brechas de inequidad, pero que dispone de enormes recursos para hacer frente a este desafío. Eso es una enorme ventaja. Tener actividad minera, tener un polo y un motor y un atractor de actividad económica que te permita generar los recursos que necesitas para atender esas brechas es un enorme beneficio. Lo mencioné en mi primera intervención. Los gobiernos regionales tienen presupuesto subejecutado. ¿Eso qué significa? Que tienen todavía más recursos para generar los proyectos y atender las necesidades de la gente. No es un problema de recursos, es un problema de ejecución y de implementación. Es un problema de optimizar las condiciones institucionales para que todo el potencial y todos los recursos que se generan en el sector minero y el resto de las actividades se transformen en beneficios tangibles para las comunidades, los pueblos, los municipios, los distritos en concreto. Estamos hablando de escuelas, hospitales, caminos, internet. Tener los recursos para financiar esas actividades es el primer paso.
o generalmente es el gran problema. Qué bueno y qué suerte tener los recursos para atender estos problemas. Tienes que hacer ejercicios para optimizar la distribución, mejorar, tener mayor justicia distributiva, absolutamente. Pero tienes de dónde trabajar, y eso es mucho más que una enorme ventaja, eso es un enorme privilegio. Y una enorme responsabilidad también, porque lo tienes que hacer. Y digo responsabilidad compartida, porque no es solamente un problema del gobierno regional, ¿no? Es un problema de todo, porque que esas inversiones se realicen y se hagan realidad es un beneficio para la gente, pero también es un beneficio para la industria, porque reduce la presión social y las demandas sobre la actividad minera y sobre otras actividades industriales en el territorio u otras actividades productivas, porque genera nuevas oportunidades para el desarrollo, nuevas oportunidades para acceder, por ejemplo, al financiamiento para el riego tecnificado, para la mejora de producción de ganadera o para la exportación de productos industrializados a nivel subnacional. Les doy un ejemplo tonto, digamos, me voy a ahorrar el ejemplo tonto, pero lo que quiero decir es, la minería puede ser la clave de la solución antes que el problema, y tener una gran minería y una minería robusta, seria, responsable, que rinde cuentas, que es un enorme beneficio para específicamente el desarrollo territorial, porque tienes empresas comprometidas con el desarrollo y que generan los recursos para que el resto de los actores también puedan llevarlo adelante. Gracias, Martín. Excelentes aportes, excelentes miradas que nos aportas. Una pregunta para Víctor. Nos has mencionado una idea muy interesante: insertar los planes de desarrollo de los proyectos en los planes de desarrollo territorial. Es decir, usar los proyectos como palancas, como catalizadores. ¿Qué requeriríamos, desde el punto de vista, desde el lado de la industria, de la empresa, qué requeriríamos para que eso ocurra? Porque las empresas tienen los proyectos, tienen la capacidad de financiarlos, tienen el conocimiento de ingeniería para hacerlo, pero vemos que corren los años y los proyectos en la lista del ministerio siguen. ¿Cómo lograríamos destrabar desde el punto de vista de la empresa qué mecanismos, qué se necesitaría para que eso ocurra? Agradezco la pregunta, Armando, y me permite centrar la respuesta justamente en los proyectos de cobre. Es decir, en proyectos de pequeña minería, mediana minería, la visibilidad de las reservas es más limitada. Pero en los proyectos de cobre es todo lo contrario. Para poder justificar un proyecto de cobre y poder financiarlo, necesito un nivel de reservas muy amplio y robusto. Y en ese sentido, si uno mira el portafolio de los 40.000 millones de dólares que mencioné, uno encuentra dos grandes clústeres. Uno en el norte, alrededor de Cajamarca, y un segundo clúster en el sur, tomando Arequipa como hub, alrededor de Apurímac, Cusco. Y permítame, respondiendo a la pregunta ahí específica, lo que se requiere justamente por el lado de las empresas mineras, y esto es obviamente mi opinión personal, no es necesariamente la opinión del gremio como un todo, se requiere una mirada más amplia, porque muchos de esos proyectos, sobre todo en Cajamarca, cuando uno mira, hay por lo menos dos grandes sectores de proyectos. La manera más eficiente financieramente, la manera más eficiente ambientalmente, va a ser mirar el distrito minero y tratar de tener al menos infraestructura común. Y en el óptimo caso es agrupar todos los proyectos y crear una suerte de un JV, ¿no? Como se dice en inglés, ¿no? Que lo que es el ejemplo más cercano en el Perú es Santa Mina. Porque caso contrario, como bien dices, el riesgo es de que ese portafolio se quede en las presentaciones públicas y privadas sobre el portafolio, el potencial del Perú, y nunca lo veamos realizar. El desafío no es solamente en el Perú, el desafío es en el mundo. El tema de los crecientes costos de nuevos proyectos, los famosos CAPEX, son cada vez mayores. Los riesgos asociados a sobrecostos al desarrollar proyectos es un tema no menor.
Y por otro lado, la misma presión, si queremos llamar la agenda de lograr mayor eficiencia en el uso del agua, mayor eficiencia en el uso de las tierras, nos debe llevar a esa reflexión amplia, ¿no? ¿Dónde capturo más valor? Y nuevamente, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de la sociedad, el territorio en el cual ocupamos, un proyecto integrado, de un proyecto y una mirada integral, ya sea, como dije, con infraestructura común. Yo puedo tener un solo puerto de exportación, yo puedo tener un solo concentraducto para sacar concentrados, yo puedo tener una sola presa de relaves, pero también podría tener todos los proyectos mineros agrupados alrededor de clústeres. Y es algo que, digamos, realmente en el ámbito personal creo que es algo que se tiene que ya empezar a reflexionar. Muy interesante la reflexión. Y permíteme también hacer una pregunta. Nos has dicho qué es lo que podría hacer la empresa para insertar el portafolio de proyectos en los planes de desarrollo regionales. Construir esas alianzas estratégicas, esos joint ventures entre clústeres de empresas, eso sería fabuloso, ¿no? Varios antaminas, por decirlo de una manera sencilla. Sí, hacerlo de manera sencilla. Sí, pero ¿y qué tendría que hacer el Estado? O sea, ¿qué esperaría el sector privado del Estado? Porque la empresa puede hacerlo, puede armar ese concepto de joint ventures, pero hay todavía otros elementos por los cuales algunos proyectos siguen en el portafolio y están bajo la esfera de responsabilidad del Estado. ¿Cuáles serían esas palancas que hay que liberar por el lado del Estado? Déjame ponerlo en números, Armando, ¿no? El Perú tiene, como dije, un portafolio de proyectos mineros 60.000 millones para números redondos, pero por otro lado, en infraestructura pública tenemos un déficit que supera los 100.000 millones de dólares. Entonces, si tú combinas el gran desafío del Perú, nuevamente con esa mirada exportadora, desafío de infraestructura pública, el desafío de estos proyectos mineros, y tú logras tener un Estado que logre, en el buen sentido de la palabra, un gran esfuerzo pedagógico de poder explicar este concepto a la población y ver, como Martín lo ha expresado, ver aquí una oportunidad de catalizar, porque esa es la palabra, cambiaríamos la velocidad del desarrollo del país. Ese rol digamos, de convencernos le toca al Estado. Porque siempre, si yo lo expreso, o una empresa minera en particular lo expresa, siempre queda la preocupación o la duda del que no está vinculado al sector de esto, ¿hace sentido o no hace sentido? Pero si logramos tener un sector estatal, un Estado que presenta a todos, convencido de este concepto, que de esa manera vamos a catalizar el desarrollo del territorio y por ende de toda la población, estaríamos cambiando la velocidad. Gracias, Víctor. Esa es una aspiración que uno encuentra muy frecuente. ¿Cómo ponemos en marcha estos proyectos? ¿Cómo el paso adicional es cómo los integramos con los planes de desarrollo territoriales? Y Víctor nos ha propuesto algunas ideas muy interesantes. Gracias. Una pregunta que queríamos hacer a Martín. Nos has mencionado algo que es, creo, bastante novedoso e interesante. ¿Cómo podríamos usar tecnología y estas nuevas herramientas para acelerar el desarrollo territorial minero? Has hablado de información, de transformación social. ¿Podrías elaborar un poco más en ese tema, Martín? Porque creo que hay mucho potencial por allí. Sí, y lo voy a vincular primero con la gestión pública y la institucionalidad. Hay una oportunidad de aprovechar nuevas tecnologías para que las capacidades del Estado sean superiores. Que de un Estado más ágil, más inteligente, que brinde información de manera más transparente y oportuna, que rinda cuentas de mejor manera, construye confianza sobre la institución y permite que sea más sencilla la vida de los funcionarios. ¿Qué más quiere un gobernador regional? Que se hagan los proyectos que prometió durante su campaña. ¿Qué más quiere el MEF? Que se ejecuten los proyectos que tiene en la cartera. Las herramientas tecnológicas,
para optimizar la función y las capacidades de las instituciones están a disposición. Es cuestión de poder implementarlas. Eso muchas veces requiere modificar normativa que es bien compleja. Entonces, pero las herramientas existen, y digo, las soluciones tecnológicas existen para resolver problemas concretos. Ese es uno, y las soluciones existen y se pueden aplicar. Vinculado a esto también tienes herramientas tecnológicas para mejorar las capacidades. Y digo, las capacidades de los funcionarios en particular. Puedes mejorar las capacidades de relacionamiento. Estoy participando desde la ciudad de Buenos Aires en esta reunión. Imagino que muchos de los participantes lo están haciendo desde su casa y de distintas partes del país. Esto es tecnología. Forma parte ya de nuestras vidas y las cosas que podemos aprovechar para vincularnos, pero también para aprender y para construir nuevas herramientas para nuestra labor. Entonces, vinculado con la institucionalidad, creo que las técnicas, herramientas y soluciones que existen desde la informática y demás, y ahora desde la inteligencia artificial, creo que están a disposición. Vinculado con eso también, enorme disponibilidad de herramientas para fortalecer las actividades productivas en los territorios. Desde drones para hacer supervisión de obras o para hacer agricultura de precisión, hasta nuevas herramientas y kits para hacer mediciones de calidad de aire, de agua y demás, para garantizar distintos estándares de la producción agropecuaria. Me parece que es enormemente importante, que están a disposición y que se pueden acercar de forma más integral. La conectividad como mecanismo para construir desarrollo y reducir inequidad están disponibles. Y recién Víctor mencionaba algo que es absolutamente cierto y muy importante, es todas las condiciones de desarrollo de infraestructura periférica vinculadas directamente e indirectamente con la actividad minera, me parece que son un vector para eso. Las nuevas formas de acelerar la inversión en infraestructura o de agilizar los procesos de construcción a través de nuevas tecnologías me parece que son enormemente importantes y rápidamente disponibles en el mercado, y creo que eso también es muy valioso. Si ustedes me dejan hablar de nuevas tecnologías e innovación, los voy a aburrir un poquito porque no hablé ni una palabra de nuevos instrumentos para el financiamiento, para la trazabilidad de la producción, para el conjunto de temas que conoce muy bien la minería, y que todavía estamos dando los primeros pasos para integrar de forma más completa y armoniosa con el conjunto de actividades que se hacen para promover la inversión social en los territorios. Hablamos de fortalecimiento de pymes, de ecosistemas productivos, desde el sistema de pagos con celulares y de bancarización, de microbancarización, hasta acceso a redes sociales para el intercambio de información y de comunicación de las distintas actividades y oportunidades que existen para el desarrollo de empleo y de educación. En fin, ahí les prometo que paro, pero me encantaría me parece que eso justifica, me parece una conversación en sí, porque hablamos ya no solamente de las grandes miradas estratégicas respecto al desarrollo, sino ya de las herramientas concretas que se pueden poner a disposición y que ya se están utilizando, pero a veces de forma muy atomizada en torno a los distintos proyectos mineros que me parecen enormemente valiosos. Un estudio comparativo de cuánto ha ingresado la innovación tecnológica, la transformación digital en la minería, nos muestra que la minería está relativamente atrás que otros sectores. Sí, adelante. Quiero dar un solo ejemplo que me parece que es muy interesante. Estuve hace poco en Chile y sé que hay casos en Perú visitando centros de operaciones remotas de algunas minas para Codelco en Rancagua, distintas mineras del norte de Chile que tienen centros de operaciones para sus vehículos autónomos en la ciudad de Santiago de Chile. Y luego cuando uno visita las faenas mineras se encuentra que son sistemas redundantes, porque en las minas también existen estos sistemas de control, y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué van a poner estos sistemas de control en Santiago o en las ciudades que parecen de la NASA? Por un lado es porque son oportunidades para que todos las autoridades y todos
los gerentes del proyecto minero tengan oportunidad de verse la cara y de tomar decisiones estratégicas con información en tiempo real. Y eso es muy valioso. Otra razón es porque les permiten atraer talento, por ejemplo, talento femenino o talento joven, que tal vez no está dispuesto a irse a un régimen mucho más duro en campamento. Entonces son formas de atraer nuevos talentos. Son las cosas que te permite hacer la tecnología. Ese tipo de herramientas permiten aumentar la productividad del sector minero, atraer talento y construir beneficios a veces inesperados. Ese tipo de inversiones en tecnología todavía se han visto de forma muy tenue, muy, vamos a decir, muy tímida, vinculada a las inversiones sociales, pero ahí está la tecnología. Perdón, fue un ejemplo que me parecía apropiado. Excelente. Muchas gracias, Martín. Un tema, como dices, que ameritaría un tratamiento puntual, ¿no es cierto? La adopción de tecnología en el negocio minero propiamente dicha, que como decíamos está un poco retrasado, salvo en las empresas líderes globales. El resto del sector está todavía retrasado en el ciclo de vida de adopción. Pero el uso de la tecnología para desarrollo territorial fuera de los linderos de la mina, en las comunidades, en los gobiernos, como nos ha señalado, creo que ahí hay un potencial muy grande. Bueno, podríamos seguir conversando mucho más. Han quedado en el tintero muchas preguntas. Quiero en este momento agradecer a nuestros panelistas por los interesantísimos aportes, puntos de vista y casos que nos han traído a esta sesión. Desde luego sabemos que este es un tema que va a requerir mayores esfuerzos de parte de cada sector que está interactuando, el Estado, la empresa, la sociedad civil, el rol tan importante que juega también el financiamiento internacional, como es el caso del BID, que impulsa una serie de proyectos de este tipo y que juegan un rol muy importante, ¿no? Estamos seguros que con una visión compartida de lo que queremos como país, vamos a establecer líneas de trabajo que cuenten con la cooperación de todos. Ahora, como parte final del encuentro, queremos invitar al viceministro de Minas, Jaime Chávez Riva Gálvez, quien se va a unir a nosotros desde el despacho ministerial para unas reflexiones finales y para que clausure el evento. Bienvenido, señor viceministro. Adelante. Muchas gracias, señor Armando Gallegos, presidente de Gerents. Un saludo también a los panelistas, a don Víctor Govich y a don Martín Guardia, y a todos los que siguen este conversatorio por internet. Gracias por invitarme. Esto es muy cierto, el Estado tiene un gran papel en este asunto de la generación de un círculo virtuoso en relación al desarrollo territorial y a la minería. Este tema del desarrollo territorial ha sido un poco descuidado, como bien se ha dicho, y ha tenido un tratamiento un poco tortuoso, tumultuoso, ¿no? Desde que en el año 2002 se dictó la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y en ese mismo año la Ley de Bases de la Descentralización, que fueron segundos intentos de una regionalización un poco más drástica que se había proyectado en años anteriores, y causó gran alarma por la falta de secuencia de las articulaciones que deben conducir a un proceso de descentralización ordenado. Por lo tanto, un poco a trompicones se desarrolló este proceso de regionalización, proceso que, como debe ser, ante cualquier comienzo un poco tumultuoso, cobró un equilibrio y estaba caminando, y es, por supuesto, irreversible. ¿Y cómo podemos tener un círculo virtuoso entre el gobierno nacional y el gobierno regional, ¿no? Si bien ya han pasado 20 años desde que se inició este proceso, todavía se percibe que no hay este círculo virtuoso. Se habla de desatención del territorio por el gobierno nacional,
y se habla de incapacidad del gobierno regional. Y el círculo virtuoso implica que hay una interacción entre ambas instancias de gobierno que produce un efecto que alimenta este círculo virtuoso y lo hace crecer para beneficio de los pueblos, lo hace crecer en bienestar y en eficiencia. El tema que sí admitimos nosotros que nos toca implementar es de iniciar el círculo virtuoso, porque el círculo virtuoso para ser tal debe tener la característica de autogenerarse, ¿no? Ya no tenemos a un papá y a un hijito, porque en tal sentido no sería virtuoso. Tiene que haber una retroalimentación madura, pero alguien tiene que iniciarlo. El gobierno nacional tiene que iniciarlo. Todavía estamos en una etapa de echarlo a andar ya en una etapa de madurez que pueda producir una retroalimentación mutua y poder alcanzar a todas las instancias territoriales de la patria con eficiencia y en la medida que se espera de cada uno de los niveles de gobierno. La empresa tiene un papel importante también, no solamente es el gobierno, la empresa es el pueblo, en realidad, solamente que asociado, ¿no? Y de acuerdo con nuestra Constitución le damos el mismo tratamiento a las empresas de afuera que a las empresas de adentro, porque al final de cuentas existe lo que es un reconocimiento internacional mutuo de necesidad recíproca y los nacionalismos sabemos que nos conducen solamente al subdesarrollo o en otros lugares inclusive a la guerra. Entonces, olvidándonos de diferencias insensatas, apostamos por el apoyo mutuo a nivel nacional y a nivel internacional. Las empresas tienen en esto un papel importantísimo, porque acá tenemos muchísimas empresas internacionales. ¿Qué papel tienen las empresas en todo esto? Veo que efectivamente, como bien se ha dicho en este conversatorio, las empresas han ya identificado dentro de sus objetivos como prioridad el desarrollo social de su entorno. La integración en ese sentido con las comunidades que rodean la actividad productiva, tanto individualmente como a nivel gremial. Eso es, como se dice, buenísimo, ¿no? Porque antes un discurso, una narrativa típica era ¿por qué me piden esto a mí? Yo soy una empresa, ¿no? Eso es tarea del Estado. Eso se escuchaba hasta hace 10 años tranquilamente, ¿no? O de repente hasta hace épocas más cercanas. Esto ha cambiado diametralmente para bien, ¿no? Entonces tenemos que todos caminamos en el mismo sentido. Como también se dijo muy bien, la solidaridad expresada en cooperación con las comunidades, si bien contablemente puede ser un egreso, al final de cuentas la estrategia es muy positiva porque el resultado permite un desarrollo mucho mayor que si trabajáramos aisladamente. Entonces, hay una motivación económica también para la solidaridad, y eso no es malo, porque en realidad todas las cosas buenas deben venir juntas, ¿no? No hay pierde. Entonces, por ese lado hay un montón de propuestas que el propio empresariado ha puesto sobre la mesa, como las obras por impuestos, ¿no? Nuestra tarea es facilitar que eso se lleve a cabo. También yo sugeriría que las empresas ayuden a los gobiernos regionales, que se ha dicho también muchas veces, que carecen de capacidad para hacer buenos proyectos, pues las empresas podrían ayudarlos. También eso tiene esta racionalidad económica, ¿no? Porque proyecto bueno es proyecto que va a hablar bien de la empresa. Si el proyecto se pierde en la economía y finanzas porque ha sido mal hecho y está sufriendo como escolar,
que no entiende la elección. Entonces, al final, la mala sensación contagia todo lo que hay alrededor. Entonces, sí es un negocio para las empresas hacerle los proyectos a las regiones, porque no digo que todos los proyectos los hagan, los estudios, porque si se equivocan en tonterías que un ingeniero de buen nivel puede hacer fácilmente, y que una empresa que tiene oficinas en Lima puede tocar la puerta del MEF de vez en cuando para preguntar cómo anda esto, en vez de tener que viajar hasta Lima, de gobiernos o municipalidades distantes. Entonces eso sería excelente como parte de una integración territorial muy eficiente, hecha a través de las empresas, sin perder de vista esta racionalidad económica que hemos visto, porque eso al final, si bien le va a costar algún tiempito a algún ingeniero o algún tiempito a alguna persona que es enlace o está en la principal en Lima, eso al final redunda en beneficio para la empresa, ¿no? Por las razones que se han explicado. Otro aspecto relacionado con el desarrollo territorial es la posibilidad que tienen las empresas de tener contentas a las poblaciones de la zona a mediano plazo. Es decir, es cierto que ahora si alguien tiene que sacar un proyecto tiene que traer gente calificada donde la encuentre, pero lo ideal es que la encuentre en el lugar donde va a estar la operación. Y para eso, teniendo en cuenta que siempre va a haber un futuro para las operaciones, ampliaciones, etcétera, sería ideal que cada empresa tuviera su propio semillero, ¿no? Como los clubes de fútbol más famosos, y pudieran contratar técnicos del propio lugar, ¿no? Y obviamente previa capacitación da también ahí en estos lugares donde hay operaciones mineras. Hay instituciones muy buenas, todos sabemos, de nivel técnico, algunas de ellas muy ligadas a la minería, y que creo que podrían pasar a un nivel muchísimo más interesante de actuación, creando en conjunto con las empresas mineras centros de capacitación para la gente que sale del colegio y pueda integrarse a las empresas mineras, y obviamente las poblaciones los van a amar, pues, ¿no? Porque ahora uno de los pedidos de las poblaciones, una de las queja que no puede ser resuelta actualmente, es por qué traen gente fuera y no contratan gente de acá. Pues no están certificados, pues, ¿no? Entonces, eso que es un conflicto insoluble puede a mediano plazo arreglarse fácilmente, y en la minería sabemos lo que es el mediano plazo y el largo plazo, o sea que podríamos iniciar con la ayuda, si necesitan ustedes, del Estado, infraestructuras que permitan la capacitación de los mandos medios que van a necesitar pronto para sus ampliaciones, porque siempre hay ampliaciones, o para nuevas operaciones en la zona, y quizás tengan las propias empresas que ahora están trabajando ahí. Básicamente, yo creo que un enfoque donde, digo ya repetitivamente, donde se tenga un enfoque de solidaridad, va a ser, creo, una de las piedras angulares de un éxito en lo que se refiere al círculo virtuoso, que no solamente tendría que ser entre gobiernos regionales y gobierno nacional, sino también en este círculo, obviamente, tenemos que saber que participa la empresa, ¿no? Entonces, si tenemos al gobierno nacional, al gobierno regional, la empresa y las poblaciones metidas en este círculo, no hay pierde, todos ganan, y no hay ninguna razón para seguir pasando apuros en este aprendizaje, que creo que, como bien se ha dicho, nos ha costado un buen trabajo, pero creo que, y sin que el Estado haya intervenido demasiado, para este aprendizaje se nota que todos hemos aprendido, no solamente el Estado, sino también las empresas, y las mismas comunidades aparentemente están también
en vías de darse cuenta que la minería es el gran motor de nuestra economía y a nivel nacional y a nivel local, pero falta llegar quizás a todos los extremos de estos territorios. Por ejemplo, el canon se gasta, como sabemos, o retorna a los gobiernos locales, gobiernos nacionales, a las regiones, para obra de infraestructura. Pero aparte de estar mencionado en el reglamento de la ley de canon, no hay una real un real imperativo para que este canon distrital, o que va a los gobiernos distritales, beneficie a las comunidades que circundan a la actividad operativa en sí. Probablemente al alcalde le basta con hacer agua y desagüe en su pueblo, o de repente alguna que otra obra, pero las comunidades muchas veces se quejan de que ellos no la ven. Entonces, debería haber alguna forma para que entren también estas comunidades más atrasadas. Sabemos que la minería se hace en los lugares más recónditos, donde no llega nadie excepto ellos, pero ahí hay gente, ¿no? Y esta gente, al final, descubre que tiene un gran poder cuando el alboroto se arma y ellos participan en el alboroto. Y quizás participen por una sensación de que no hay nada que perder, pero la razón de la ley de canon en el año 2001, si mal no recuerdo, fue precisamente convencer a las comunidades y a las regiones y a los pueblos que hay un beneficio real para ellos con la minería, un beneficio garantizado, porque la ley garantizaba que retorne la mitad del impuesto a la renta. Y sin embargo, con este mismo razonamiento, las comunidades que precisamente están alrededor de la mina todavía no están recibiendo nada. Todo se va pues por el gobierno distrital tal cual, el gobierno regional, el provincial, pero la comunidad no recibe nada. No se le puede dar plata a la comunidad como algunos proyectos de ley han pedido en años anteriores, porque las comunidades no son objeto de auditoría, ¿no? No son fiscalizables como receptoras de dinero del presupuesto porque no son parte del gobierno. Son personas privadas, a final de cuentas. Pero sin embargo, pensando realísticamente, sabemos que, como lo hemos visto, que primero, esa fue la razón de la ley de canon. Y segundo, que tienen un poder real de causar problemas. Entonces, una lógica estrictamente inscrita en el objetivo inicial de la ley de canon y sin modificaciones a la misma, lo único que habría que hacer es, sin modificaciones de porcentaje, de cuánto recibe cada gobierno, ¿no? Que a nadie le gusta que le reporten, pero sí, yo creo que se puede, con una norma legal, de rango legal, obligar al alcalde a coordinar con las comunidades, por lo menos en un porcentaje de lo que recibe, qué es lo que se debe hacer con ese porcentaje. Y las comunidades dirán esto o el otro, una acequia o, qué sé yo, un auditorio o una escuela. Y verán directamente que tienen cierto poder en el correcto sentido de cómo debe ser ejercido el poder. Y inclusive con el episodio triste que hemos visto este fin de semana de una mina de la pequeña minería que ha tenido un accidente grave, fatal, con muchos fallecidos en Arequipa. Se debe también ver el problema de las DREMS de nuestro país. Aparentemente son un poco cenicientas en los gobiernos regionales, a pesar de que están adscritas a fiscalizar y administrar un sector que produce muchísima renta para los gobiernos, o por lo menos para la región. Y es inconcebible que no haya una disposición legal que obligue al gobierno regional a destinar un porcentaje de la renta que obtiene por actividad minera
para la fiscalización correcta de la actividad minera que hay en su territorio. Entonces, las AREM están a la buena de voluntad del gobierno turno para ver si es que les dan o no les dan el presupuesto suficiente. También debería haber ahí una disposición que asegure que el dinero que genera la industria minera sirva para los fines de la correcta administración regional en la parte administrativa de las actividades mineras que le toca administrar a la AREM. Y también sin necesidad de modificar ninguna cuota ni ningún porcentaje de participación, sino haciendo lo lógico. Es decir, es como que en la generadora eléctrica no hayan enchufes, ¿no? Y que todo sirva para transmitir energía. En la AREM tiene que haber algo de lo que recibe el gobierno regional por canon, porque ellos son los que administran la parte que les toca administrar de todo este sistema de la actividad minera. Yo no tengo mucho más que decir, excepto que saludo esta iniciativa de redefinir la relación de desarrollo económico territorial, desarrollo territorial y minería, y nada, agradecerles la posibilidad de participar y de conversar con ustedes. Y les doy las gracias por ello. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Muchas gracias al viceministro de Minas, el señor Jaime Chávez Rivas Gálvez, por sus palabras finales que complementan muy bien a lo discutido a lo largo de toda la conferencia. Muchas gracias a toda nuestra comunidad por acompañarnos en la jornada del día de hoy. Muchas gracias a nuestros panelistas y será hasta una próxima oportunidad. Buenas noches con todos. Buenas noches.